Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a un webinar más. En este día, martes 25 de enero, es un gusto que nos estén acompañando en el webinar Acero Inoxidable, Componentes Danfoss de máxima durabilidad. Denme un momento para aquí ajustar un poco mi layout de la presentación para poder continuar sin mayor contratiempos. Y bueno, pues el día de hoy nuestro panelista experto Danfoss es nuestro colega el ingeniero Juan Carlos Noriega, quien nos va a estar impartiendo esta interesante capacitación para todos ustedes. Agradecemos su puntualidad a todos los que ya pues están conectándose con nosotros. Les mandamos un caluroso saludo a toda Latinoamérica. Sabemos que nos escuchan pues de todos los países hispanoparlantes de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, como saben, ya empezamos enero con una agenda muy activa de capacitación, de webinars gratuitos con el objetivo de pues seguir capacitando a nuestra comunidad digital, que también nos ha solicitado muchísimos otros temas, y hemos cambiado plataforma. Creo que ya este es nuestro tercer webinar ya trabajando en On24 o On24, esta nueva plataforma que hemos seleccionado para que ustedes tengan una mejor experiencia digital, pero precisamente como sabemos que ante lo nuevo siempre es bueno como adaptarnos, conocernos, irnos sintiendo cómodos, y esta pequeña lámina es una información muy práctica, muy rápida para todos ustedes, para decirles cómo se ve su consola o su vista como audiencia, ¿no? Van a estar encontrando donde se encuentra su servidora en este momento hablando, son las webcam. Van a encontrar este pequeño cuadro donde tenemos ahí. Aquí lo vamos a marcar. Aquí tenemos este pequeño cuadro de las webcam. La parte más grande de la pantalla, pues es donde van a ustedes estar visualizando la información que el ingeniero Juan Carlos en unos momentos más coloque. Aquí tenemos la parte de la información de nuestros ponentes. Ahí se encuentra visible el correo electrónico del ingeniero Juan Carlos, si también ustedes quieren contactarlo de manera directa. Además, contamos con un box para el chat. Por favor, ahí esperamos que nos escriban sus preguntas, sus inquietudes, cualquier comentario. Ahí vamos a estar pendientes en la producción de este webinar, el equipo de Mercadotecnia. También, en el caso dado, hay información relacionada. Pueden estarse visualizando algunos links, algunos descargables. Esto dependerá de cada uno de los webinars. También podrán encontrar en la parte de abajo algunos botones que prácticamente son estas mismas ventanas, pero ustedes pueden personalizar su experiencia, pueden ocultarlos, pueden habilitarlos si nada más quieren ver las diapositivas y ocultar el resto de las ventanas. Solo con un clic ustedes lo pueden hacer. Además, tenemos botones específicos para la encuesta de satisfacción, su certificado de participación, y tenemos una nueva funcionalidad que la verdad creemos que es bastante interesante: reacciones, donde nos pueden regalar algún like, alguna cara de sonrisa si es que el contenido les está gustando. Ya saben, las reacciones nos gusta bastante usarlas, y en el caso de que esté habilitado a agendar alguna cita con ventas, pues también podrá estar disponible para ustedes. Y ya para no robarle más tiempo al ingeniero Juan Carlos, cerramos con estos dos últimos avisos. Como les digo, tenemos la encuesta de satisfacción habilitada, 3 sencillas preguntas. Es muy valiosa su retroalimentación. Por favor, les pedimos que nos ayuden respondiéndola al terminar el entrenamiento. Y su certificado de participación va a estar disponible. Los invitamos a que estén pues casi en la totalidad del curso, ya que parte del criterio para que ustedes puedan obtener su certificado de participación es permanecer la mayor parte del tiempo en la capacitación. Muy bien, pues muchísimas gracias por este pequeño tiempo que me brindaron de su atención, y ahora sí, pues pasamos a los controles y los micrófonos al ingeniero Juan Carlos para que comencemos con esta capacitación. Muchísimas gracias. Juan Carlos, adelante, por favor. Hola, Rosy, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y bueno, pues todos bienvenidos a este webinar que hemos preparado para ustedes. Mi nombre lo encuentran en el slide, Juan Carlos Noriega. Yo soy vendedor para el segmento de refrigeración industrial en México, encargado de las cuentas, contratistas, fabricantes de equipo original en el segmento de refrigeración industrial. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes una información que nos pareció interesante poder pues hacer un webinar especializado, que es
hablar sobre toda la gama de los componentes en acero inoxidable que tenemos dentro de la plataforma en Danfoss. Los hemos llamado componentes de máxima durabilidad y pues bueno, en lo que vaya siendo toda la presentación, vamos a ir viendo uno a uno las características de todos estos componentes que conforman pues el portafolio de productos Danfoss. Está también mi correo electrónico, tanto en la plataforma de ON24 también pueden acceder a todos mis datos. Si tienen alguna duda, vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas. Los invito también, como dice Bossi, a dejarnos esas preguntas ahí en la plataforma y con mucho gusto al final pues vamos a tratar de darle respuesta a todas ellas. Entonces, iniciando, pues básicamente lo que hemos preparado para ustedes es una pequeña de introducción de por qué se hace sentido poder seleccionar acero inoxidable dentro de los componentes que nosotros vamos a utilizar en las válvulas, en los controles y también en la tubería con la cual se va a conformar un sistema de refrigeración, ya sea industrial o comercial. En este caso, la presentación va muy enfocada a los sistemas de refrigeración industrial, ya sea con amoníaco o con CO2. Entonces, vamos a platicar un poquito de pues, por qué hace sentido seleccionar este tipo de material. Vamos a hablar después ya de lleno de las familias que tienen este material en la parte constructiva. Vamos a hablar de la familia SBL, lo que es SS es Stainless Steel, que es realmente la designación de acero inoxidable. Después vamos a empezar por todos los componentes, además de la familia SBL, pues todos los componentes ya específicos que están construidos en acero inoxidable. Vamos a hablar sobre sus funciones, algunas de sus características. Después vamos a entrar a la familia ICF, que son estaciones de válvulas, que es uno de los productos estrellas dentro de la plataforma Danfoss. Y para finalizar el webinar, pues vamos a hablar sobre un poco de los tips relacionados en las soldaduras, algunos procesos de limpieza que son necesarios para maximizar también la durabilidad del acero inoxidable. Ahí vamos a finalizar. El webinar está contemplado para tener una duración alrededor de entre una hora, 15 minutos por más, todo dependerá de cómo vayamos avanzando. Así que pues les agradezco que nos acompañen. Lo primero pues es saber ¿por qué acero inoxidable, no? Realmente en refrigeración industrial las válvulas que nosotros producimos como Danfoss, el material de construcción, en el 90% de ellos pues es acero al carbono, ¿no? Si bien ciertos internos de nuestras válvulas también están construidos en acero inoxidable y esto por el propio funcionamiento de la válvula, para optimizar el rendimiento y también la durabilidad de estos internos que en su mayoría son móviles y están expuestos a un desgaste por el mismo movimiento. Realmente, pues bueno, ¿qué hace sentido el seleccionar una válvula que está completamente construida de acero inoxidable, ¿no? Y realmente, pues nosotros vamos a obtener un beneficio de seleccionar este material cuando se dan ciertas características que el ingeniero que está proyectando y construyendo las debe evaluar. Primero, que existan áreas sanitarias o existan ciertas restricciones sanitarias en el lugar donde vamos a instalar nuestros componentes, que por el mismo hecho de ser un área sanitaria no se permita la presencia de óxido, ¿no? Que es uno de los problemas fundamentales cuando trabajamos con acero al carbono, ¿no? Entonces ahí es donde podemos nosotros encontrar un beneficio de utilizar el acero inoxidable. En plantas precisamente donde la corrosión, el ambiente como tal de la planta, pues es extremadamente alto, ¿no? Y aquí puse algunos ejemplos muy ligados a procesos alimenticios, pero también podemos encontrar este tipo de restricciones en plantas petroquímicas, en procesamiento de plásticos, pero en plantas procesadoras de leche, por ejemplo, plantas procesadoras de helado, barcos pesqueros, algunos otros procesos alimenticios como la transformación de la carne, lo que es la conservación de ciertas frutas y hortalizas como es la uva, el ambiente en el cual se desarrollan este tipo de procesos puede ser un ambiente corrosivo para acero al carbono, ¿no? En las procesadoras de leche, por ejemplo, pues también tenemos intercambiadores de calor, tenemos tubería que pasa por los cuartos unitarios y generalmente pues todas estas normas que rigen precisamente la sanidad con la cual se debe de procesar el alimento, pues te impiden que haya una presencia de óxido en ellas, ¿no? Entonces es aquí donde también nosotros podemos encontrar algún beneficio de utilizar el acero inoxidable como
como elemento a elegir. Y por otro lado, pues tenemos que ver otras características, ¿no? El hecho de que el acero inoxidable también es un material más ligero que el acero al carbono, eso nos puede dar otros beneficios cuando estamos hablando de la construcción de una planta, la parte de soportería. Cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones donde el sistema de refrigeración tiene que trabajar a baja temperatura, bueno, ahí también por las propias características del acero inoxidable que resiste mejor estas condiciones de baja temperatura, puede ser una elección. El mismo ambiente donde se está instalando, como son ambientes ya sea salinos, ambientes donde tenemos ciertos ácidos, ambientes donde hay una humedad excesiva, en plantas donde tenemos que hacer sanitización a través de lavados frecuentes, bueno, el acero inoxidable se nos vuelve una opción rentable sin duda a comparación del acero al carbono, ¿no? Es ahí donde podemos encontrar los mayores beneficios. Ahora bien, ya que hemos seleccionado pues el acero inoxidable, ¿qué es el acero inoxidable como tal? Su nombre lo indica, al final es un acero, ¿no? Entonces es una mezcla entre hierro y carbono, ¿no? ¿Qué lo hace especial al final de cuentas? ¿Por qué tiene esa resistencia a la corrosión que todos sabemos con la que cuenta? Pues básicamente el acero inoxidable es un acero con bajo contenido de carbono, pero que por norma debe de contener al mínimo un 10.5% en peso de cromo. Realmente este elemento es el que le va a transferir esa resistencia a la corrosión. ¿Okay? Y vamos a ver en un slide siguiente, pues realmente cuál es la magia que hace este elemento para conferir esta característica. Realmente hay diferentes clases de acero inoxidable, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchas clasificaciones de ellas. Podemos dividir al acero inoxidable o a los tipos de acero inoxidable en 3 tipos principales. Esta clasificación se basa en la manera de la estructura interna que se va a conformar con las diferentes aleaciones, los diferentes compuestos que van a constituir el acero inoxidable, forman una estructura en la parte interna, ¿no? Y dependiendo de esa estructura podemos darles ese nombre. Los primeros de ellos son los que se están denominados como martensíticos, y realmente estos son los más básicos en cuanto a aceros inoxidables hablamos. Solamente son una aleación entre carbono y cromo. Deben de tener ciertos contenidos para que sean catalogados de esta manera. En el contenido de cromo generalmente está entre un rango entre el 12 y el 18%, y el contenido de carbono es contenido alto, está en alrededor del 0.1 al 1.2%, y el contenido de carbono justamente le da una particularidad en su característica que no los hace un buen material o un buen acero inoxidable para procesos de soldadura. Es por eso que no se utilizan en las aplicaciones de refrigeración industrial o en los procesos de soldadura en general este tipo de aceros inoxidables. El otro tipo de acero inoxidable son los ferríticos, y estos generalmente traen un contenido de cromo igual que los anteriores, entre el 12 y el 18%, pero traen un contenido menor de carbono que ronda entre el 0.08% en peso. Es la serie 400, los que están familiarizados con esta clasificación. En el mundo podemos encontrar diferentes normas que clasifican y subdividen el tipo del acero inoxidable dependiendo de la composición que éste tenga. Generalmente, si nos vamos al AISI, que es el American Iron and Steel Institute, estos son la serie 400, tienen como principal característica que este tipo de acero inoxidable sí tiene propiedades de imantación, es magnético, y el otro tipo de aceros inoxidables son los austeníticos, y es aquí donde los materiales que nosotros utilizamos para la fabricación de las válvulas es este tipo de acero inoxidable el que le empleamos, ¿no? Son las series 200 o las series 300 en la misma clasificación. La serie 200 generalmente es un compuesto o una aleación entre cromo y níquel, y la serie 300 es una aleación entre cromo, níquel y nitrógeno. Básicamente los austeníticos se obtienen por la adición de ciertos componentes que forman un compuesto denominado austenita, como es el níquel, el manganeso o el nitrógeno, ¿no? Y una de las principales características es el contenido de cromo muy similar a los anteriores, entre el 16 al 26%, pero el contenido de carbono es bastante bajo.
es alrededor del 0.03 al 0.08%. Eso le confiere una característica que lo hace excelente para las aplicaciones de soldadura. Entonces, es por eso que este tipo de aceros inoxidables, en esta clasificación, los austeníticos son los que nosotros empleamos para la fabricación tanto de las válvulas como la mayoría de la tubería que nosotros utilizamos también en los sistemas de refrigeración está dentro de esta clasificación. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace realmente? ¿Cuál es la magia, ¿no? del acero inoxidable? ¿Por qué es que dice que no se oxida? Realmente el acero inoxidable sí se oxida, solamente que no lo hace a la velocidad con lo cual lo hace un acero al carbono, ¿no? Y al hacer un metal, al final de cuentas, todos los metales, todos los aceros tienden a oxidarse, ¿no? Nosotros podemos encontrar diferentes metales que se oxidan de alguna u otra manera y que lo representan cambiando ya sea el color o la apariencia de ese metal. Ejemplos de ello, por ejemplo, la plata al oxidarse se pone de un color negro, el cobre, lo hemos visto, se pone de un color verde, en el caso del acero al carbono, el óxido es de color rojo y en el caso del acero al carbono, la particularidad de ese óxido que se forma es que sigue carcomiendo, por llamarlo de alguna manera, el material. Es decir, que se forma óxido y ese óxido va incrementando el espesor, inclusive en algunos casos donde la oxidación ya es muy grande, ese material, ese óxido feboso se desprende del material base y sigues generando más óxido, ¿no? ¿Cuál es el secreto del acero inoxidable? Como lo habíamos comentado, es la cantidad de cromo. El cromo tiene una afinidad con el oxígeno que hace que se forme una capa también de óxido de cromo. Sin embargo, esta capa es una capa pasiva. Tiene la particularidad que al formarse se hace una especie de recubrimiento. Es decir, que esta misma capa de óxido protege el material interior ante el proceso de oxidación y va a quedar ahí evitando que el siguiente material se vuelva a oxidar y es una capa transparente. Entonces eso es lo que le confiere la característica de poder alargar la vida ante ambientes agresivos, ¿no? El cromo es el que hace esta particularidad del acero inoxidable y aparte tiene otra característica que es bastante peculiar, que es el hecho de que cuando la capa pasiva ya se ha generado y por algún proceso mecánico, algún golpe, algún tipo de corte, esta capa se rompe, entonces el cromo que está presente en el acero inoxidable vuelve a generar la capa, es una capa autoregenerable. Entonces, en la imagen tú puedes ver en el primer dibujo, viéndolo de izquierda a derecha de la pantalla, la capa pasiva. En la segunda imagen es algún elemento que rompe esa capa y en la tercera imagen es justamente ese proceso de autorreparación que tiene el acero inoxidable y que le confiere esta característica de degradarse o oxidarse más lentamente que cualquier otro de los materiales, ¿no? Es de ahí donde viene pues esta característica que lo hace muy valuable en procesos de fabricación, ya sea de tubería o de componentes como los que vamos a ver en algún momento, pues para que este tipo de componentes tengan mayor resistencia tanto a la corrosión en ambientes agresivos. ¿Okay? Entrando ya a lo que son los productos que nosotros tenemos dentro de Danfoss, a la línea de productos que ustedes pueden encontrar con nosotros, pues vamos a ver la familia SBL. Muchas partes y en algunos otros seminarios hemos hablado de los productos de refrigeración industrial. Este es uno de ellos. Y básicamente lo que vamos a ver aquí es el concepto de flexibilidad. Nosotros ya tenemos una línea de válvulas SBL. Esta plataforma compone a lo que nosotros denominamos válvulas de paso, válvulas de expansión manual, válvulas check o stop check y filtros, lo que nosotros denominamos componentes de línea y que en un sistema de refrigeración industrial pues van a ser alrededor del 60-70% de los componentes que son empleados.
Toda esta plataforma que ya es muy conocida dentro de Danfoss y que el material de fabricación es en acero al carbono, en el 2014 Danfoss lanza la línea conservando este concepto de flexibilidad, pero ahora con material en acero inoxidable. ¿Cuál es el concepto de flexibilidad que nosotros hemos desarrollado, que Danfoss ha desarrollado? Es generar solamente dos carcasas, una que es con paso angular y otra que es con paso recto. Y dependiendo del bonete o la parte superior que ustedes coloquen en el interior del housing o de la carcasa, le vamos a dar la funcionalidad. Pero las carcasas son compatibles entre todas esas funciones. Es decir, una válvula de paso o de servicio de una pulgada va a tener el mismo cuerpo que un filtro de una pulgada. Y por este tipo de concepto de flexibilidad, pues ya podemos visualizar ciertas ventajas de este concepto, ¿no? Que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, esta plataforma sale en el 2014 y vamos a ver un poquito cuáles son sus características de toda la plataforma. Primero, como decíamos, son dos carcasas, versión recta o versión angular. Tenemos diferentes tipos de conexiones que vamos a ir entrando a detalle en cada una de ellas cuando veamos cada uno de los componentes. Tenemos conexiones ya sea tipo Bothwell, ya sea DIN o ANSI, y también Socketwell. Tenemos una sola carcasa que va a tener 5 funciones diferentes. Estas funciones que puede tener ese housing, dependiendo del bonete en el que nosotros colocamos, como hemos dicho, puede ser válvulas de paso, válvulas de expansión manual o regulación manual, válvulas check, válvulas stop check y filtros. Las especificaciones técnicas, Danfoss ha querido que todos los componentes que nosotros hemos desarrollado pues sirvan no solo para amoníaco, que es el refrigerante común que utilizamos en sistemas de refrigeración industrial, sino también ahora está muy de moda y se ha vuelto tendencia, pues refrigerantes naturales, el amoníaco es uno de ellos, pero por otro lado, pues está volviendo a regresar a ver al CO2 como una opción factible para sistemas de baja temperatura o para aquellos sistemas donde simplemente el amoníaco puede tener ciertas restricciones en legislación, en ubicación. Bueno, el CO2 puede ser una opción, ¿no? Entonces, todos los componentes tienen estas características de rangos de temperatura y presiones máximas de trabajo que pueden funcionar ya sea para CO2 o bien para amoníaco y para algunos otros hidrocarburos inflamables o para bien algunos otros freones. El material con el cual están construidos todos esos componentes es acero inoxidable de la serie 304. Es un acero inoxidable, como habíamos mencionado en los slides previos, es austenítico. Esto le da pues una característica muy importante, el hecho de que no son, de que pueden ser utilizados y moldeados en frío, lo que nosotros hacemos con todos los housing, y eso le confiere una mayor dureza. ¿Okay? ¿Qué componentes están dentro de esta familia SBL o componentes de línea? Antes de ello es importante mencionar algo, ¿no? Y algo que es muy útil para la gente que está en campo, para la gente que está en las instalaciones, es saber dónde encontramos las informaciones que nosotros necesitamos, ya sea para hacer la reposición de una válvula, para identificarla, para hacer el refaccionamiento. Bueno, todas este tipo de válvulas tienen un código de colores que Danfoss ha desarrollado para que sea más fácil a la vista poder identificar cuál es el tipo de la válvula. Recordemos que tenemos dos housing que son compatibles con las diferentes funciones que puede tener la válvula. Entonces hay un código de colores para poderlo identificar a la vista, ¿no? Cuando tengamos nosotros este anillo de identificación, que solamente estoy poniendo acá como muestra, en este anillo de identificación que va a estar ligado a la parte superior de la válvula, al bonete, es donde nosotros vamos a encontrar toda esa información necesaria. Vamos a encontrar datos de las máximas presiones de operación, la temperatura también, o el rango de temperatura de operación, pero lo más importante es que vamos a encontrar aquí el modelo y el tamaño de la válvula. Y estos dos datos, pues son los que nosotros necesitamos como Danfoss para poder ofrecer el refaccionamiento que ustedes necesiten del componente. El código de colores es el siguiente. Cuando estemos hablando de válvulas de paso,
y la versión sea con capuchón, entonces el capuchón y el anillo de identificación va a ser de un color rojo. Cuando estemos hablando de válvulas de expansión manual o válvulas de regulación manual, el capuchón y ese anillo de identificación va a ser de color amarillo. Cuando hablemos de válvulas check o una válvula que tiene una función conjugada que es stop check, ese capuchón o anillo de identificación va a ser de color verde. En el caso de los filtros, el anillo de identificación va a ser de color plateado. ¿Okay? Entonces es la manera en que podemos nosotros visualizar de manera rápida cuál es la función de la válvula, pero debo de recalcar que la información certera la vamos a encontrar en este anillo de identificación. Ahora sí, entrando de lleno a los componentes que forman la familia SBL, pues el primero de ellos es las válvulas de servicio o las válvulas de paso. El modelo es el mismo casi que utilizamos cuando nosotros hablamos de la línea de acero al carbono, SBA, y solamente agregamos las dos S al final, que es el material de fabricación, que es acero inoxidable, y este producto lo vamos a encontrar desde pequeños diámetros de media pulgada hasta 5 pulgadas. Van a ser aplicables para todos los refrigerantes comunes, como habíamos mencionado, el CO2, el amoníaco, algunos, algunos refrigerantes flamables, ¿ok? Entonces, para ese es la misma válvula la que tú puedes emplear para estos diferentes sistemas de refrigeración. Una válvula de paso, y es algo que hemos hablado en otros webinars, la principal función de la válvula de paso es permitir al 100% o impedir el flujo de refrigerante a través de ellos. Hay una idea errónea donde se comenta que el hecho de poner la válvula y abrirla a la mitad te va a reducir el flujo a la mitad. Realmente por la función y por el diseño que tiene el sello de la válvula, esto no pasa. La válvula en un sistema de refrigeración, la recomendación es que la tengas o completamente abierta o completamente cerrada, dependiendo del uso que tiene dentro del sistema de refrigeración, ya que estas válvulas realmente no regulan flujo, solamente son permitir el 100% del flujo o impedirlo. Okay, hay dos tipos de versiones en cuanto a los cuellos. Voy a poner aquí en la parte del cuello. Puede ser un cuello estándar o puede ser un cuello largo. El cuello largo generalmente está disponible para tamaños desde media pulgada hasta 1,5, y esto básicamente pues es para permitir operaciones donde se necesite aislar la tubería y pues que se pueda maniobrar bien el volante o el cap para abrir o cerrar la válvula. Tenemos dos opciones, como habíamos comentado, tanto válvula angular como válvula recta. La válvula angular está disponible desde media pulgada hasta 5 pulgadas, en tanto que la válvula recta solo la tenemos disponible desde media pulgada hasta 2,5. Y aquí pasa algo muy particular. La condición de máxima presión de operación y de máxima presión máximo rango de temperatura y máxima presión de trabajo, pues va ligada realmente, ¿no? No es como en otros componentes que hay una presión y una temperatura para todo el rango. Aquí tenemos una gráfica que ustedes pueden ver donde la presión o la máxima presión de operación pues va en función del rango de temperatura al cual nosotros estemos empleando el componente. Es siempre una recomendación pues que cuando se utilicen estos componentes también se revise cuál es la presión a la cual va a estar operando el sistema de refrigeración y pues que haya un match entre la presión máxima de operación de la válvula y la presión para la cual lo estamos diseñando. ¿Okay? Quiero hablar de dos características, dos mejoras que ha hecho Danfoss en cuanto a las válvulas de servicio. Uno de ellos es el estopero, el packing gland. No sé cómo se conozca en México, lo conocemos pues como prensa-estopas o estopero, pero pues tenemos aquí en la presentación mucha gente de otros países que lo pueden conocer de diferente manera. Y básicamente Danfoss hizo
una pieza al estopero para que pueda ser refaccionable de mejor manera, y esta pieza pues incluye diferentes sellos, ¿no?, que nos ayudan para mejorar la estanqueidad del producto. Entonces, entre estos sellos, pues hay algunos que nosotros denominamos sellos primarios, y el primero de ellos es un sello dinámico, ¿no?, que es básicamente el que ayuda a cuando se hace el movimiento de abrir o cerrar la válvula, pues nos ayuda a mantener la hermeticidad en la parte interna de la válvula. Tiene otros sellos, que es un oven de aluminio. Son sellos primarios que nos ayudan justamente a mejorar esta característica de estanqueidad del componente. Existen unos sellos secundarios que también son de neopreno, y que básicamente estos tienen la función de hacer un backsealing, es decir, de evitar la entrada del exterior al interior del componente, principalmente en aquellas aplicaciones donde nosotros tenemos presiones de vacío en el sistema de refrigeración. Tenemos un sello en la parte superior del estopero, denominado scrapper beam, que únicamente tiene la función de evitar la entrada de suciedad o hielo en algún punto donde la aplicación o la temperatura del sistema pues genera la acumulación de hielo, que este hielo no entre al estopero y pueda con ello pues provocar algún daño en el funcionamiento. Y el otro sello importante es un depósito de lubricante, donde genera pues que este componente, al hacer las operaciones de apertura y cierre, esté continuamente lubricado y pues que tenga un funcionamiento adecuado, ¿no? Esta es una mejora que ha hecho Danfoss en lo que es el estopero, y que nos ayuda pues también a aumentar la vida del componente, la operación de la válvula de paso. Otra de las mejoras que nosotros hemos tenido como Danfoss, pues es un diseño en la parte del asiento, ¿no? El asiento como tal, para hacer el sello de la válvula, pues es un asiento blando que va a hacer el sello con una parte dura, ¿no?, con una parte de metal, y en este caso el housing de la válvula. Y lo que comúnmente hemos encontrado es que cuando se hace el cierre de las válvulas, pues se puede generar una fuerza excesiva al momento de operarlas, ¿no? Y esto, pues ustedes saben que el hecho de poner en contacto un material blando con un material más duro, pues ante una fuerza excesiva el material blando va a tender a ceder y a deformarse, ¿no? Y eso nos podría causar problemas de bypasseo o de fuga interna dentro del componente. Entonces, Danfoss ha desarrollado un sello donde la parte baja del asiento de la válvula se une a través de balines con la parte que lo mueve. Entonces, eso hace que cuando tú el vástago lo muevas y le des una fuerza excesiva, esos balines giren de tal manera que la fuerza no llegue completamente al sello blando, y eso hace que se aumente la vida justamente de estos componentes, ¿no? Al final de cuentas, todas estas recomendaciones las pueden ustedes encontrar en los manuales, y Danfoss recomienda pues que la operación de una válvula de servicio sea únicamente con la fuerza que tú puedes aplicar con tu mano, ¿okay? Son dos de las características que se han desarrollado para tratar de aumentar la vida útil de estos componentes en operación. ¿Qué otro componente conforma la familia SBL? Pues las válvulas de expansión manual. En este caso solamente están disponibles en tamaños desde media pulgada hasta 1,5 pulgada. Son las mismas características que hemos visto para las válvulas de paso. No me voy a detener mucho en ello. Aquí podemos tener opciones de versión recta y angular, y adicionalmente, y quiero tomar el punto aquí, cuando vimos el tema del estopero vimos un sello de aluminio, ¿no? Y una de las grandes ventajas que tienen este tipo de componentes, como son la válvula de paso, la válvula de expansión manual y la stop check, que vamos a ver más adelante, es que tú puedes abrirlas y generas un sello división 0, metal, ¿ok? Que nos va a permitir cambiar el estopero
en caso que así se requiera, sin tener que evacuar la presión interna de la válvula. Hay que comentarlo, esto es un sello clase 0, es decir, es un sello que se hace entre metal y metal, ¿ok? Por lo tanto, pues la hermeticidad no es completamente, se puede hacer este cambio, esta operación de cambiar el estopero, ¿ok? Lo que tendremos que hacer es abrir completamente la válvula, ahí hacemos ese back sealing, tenemos ese sello división 0 y con el equipo de protección adecuada se hace el cambio del estopero, ¿ok? En el caso de las válvulas de expansión manual, nosotros vamos a tener dos conos de expansión. Uno es el cono A y uno es el cono B. Mucha gente me ha preguntado cuál es la diferencia entre uno de ellos y básicamente pues es la capacidad de los mismos, ¿no? Un cono A te da una capacidad menor que el cono B a determinado número de vueltas de apertura. Y para hacer un ejemplo muy práctico, esto es algo que ya nosotros hemos visto en algunos otros seminarios, pero sin embargo la gente que nos acompaña pues siempre es diferente de uno a otro. Ustedes pueden ver la gráfica en la pantalla de su lado izquierdo, donde está una gráfica que relaciona el KB o el CB, que son indicadores de capacidad de los componentes, y en el eje de las X vamos a tener lo que son el número de vueltas que tiene la válvula, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos donde tiene el número de vueltas que son 6, podemos ver pues que el salto de capacidad del cono A en una de ellas es alrededor del 0.5 para el cono A, 0.5 de KB, y en el caso del cono B está alrededor de 3.25 más o menos, o sea que esa válvula pues tiene una capacidad más superior, ¿no? Generalmente pues esta también es una recomendación cuando ustedes vayan a seleccionar una válvula de expansión manual. Lo recomendable es hacer la selección en base a la aplicación y en base a la capacidad, y para ello pues nosotros tenemos el software que nos ayuda justamente, el Cool Selector 2, que nos ayuda a definir cuál sería el componente adecuado para esta aplicación y que además nos arroja un dato muy importante, que es el número de vueltas que nosotros tenemos que darle a la válvula de expansión manual para lograr cumplir con las condiciones de operación que nosotros estamos seleccionando, ¿no? Entonces los invito también a la gente a descargar el software de Danfoss, Cool Selector 2, así lo pueden ustedes buscar dentro de cualquier buscador de internet, y pueden llegar a la liga para obtenerlo. Inclusive en esta serie de seminarios que hemos iniciado en el mes de enero, ya por ahí tuvimos una capacitación donde se habla de los principios justamente para el uso de este software. Otro de los componentes que están formados justamente de este mismo material pues son las válvulas check o las stop check. Yo en la parte superior pongo el modelo y el rango disponible que nosotros tenemos para cada uno de ellos. En el caso de las válvulas check el modelo es CHB, en el caso de las válvulas stop check es SCA y SCA-X y la terminación SS. Esta familia la vamos a tener también, al igual que las válvulas de expansión manual, desde media hasta 1,5 pulgadas. La tenemos en las mismas conexiones. En el caso de Bodwell versión DIN lo tenemos desde media hasta 1,5. En el caso de ANSI solo lo tenemos disponible desde 3/4 hasta 1,5. En el caso de la válvula Stop Check pues cuenta con esta misma característica, donde el estopero puede ser cambiado sin necesidad de evacuar la presión interna de la válvula, por lo que nosotros ya hemos revisado. Y pues recordemos que este tipo de válvulas solamente tienen la función de permitir el flujo de refrigerante hacia una dirección, ¿no? Las encontramos generalmente en la descarga de algún tipo de bombas para la cuestión de ¿cómo se llama? La cuestión del bombeo en sistemas de recirculación, o bien otra de las aplicaciones de este tipo de componentes puede ser en las líneas de líquido que alimentan líquido refrigerante a un evaporador, cuando el evaporador tiene un deshielo a través del mismo gas caliente, ¿no? En la línea de líquido es
común utilizar este tipo de válvulas para impedir el retorno del gas caliente, o que el gas caliente salga por la línea de líquido, y así con ello presurizar el difusor a la presión que nosotros necesitamos para ejecutar el proceso de deshielo. Otro de los componentes, perdón, que conforman esta familia, pues son los filtros, ¿no? Y pues la función de estos básicamente es proteger a algún otro componente al mismo sistema contra impurezas que pueden venir ya sea del mismo proceso de soldadura o el mismo tipo de refrigerante que se emplee, o bien de operaciones de mantenimiento. Esta familia o este tipo de filtros los vamos a encontrar desde media hasta 2.5 pulgadas. Tienen las mismas características de presión de operación máxima y rango de temperatura, y hay diferentes tamaños de mallas disponibles, ¿no? Algunos ustedes pueden ver que tenemos desde 100, 150, 200 y 500 micrones. Cada una de esas mallas, pues nosotros recomendamos el empleo de la malla dependiendo de la aplicación para la cual se vaya a utilizar. Si es un filtro que está instalado en la línea de líquido, lleva una malla o un tamaño de malla diferente a el filtro que se va a utilizar en la línea de succión para proteger tal vez a una reguladora de presión, a una válvula, a un componente como una reguladora motorizada, un componente de regulación y control. Bueno, las mallas son diferentes. Existen ciertos accesorios que también nosotros recomendamos cuando se hace el arranque de un sistema. Generalmente se puede encontrar bastante suciedad dependiendo de los cuidados que se hayan tenido o no en el proceso de instalación de todos los componentes. Pues hay ciertas bolsas, nosotros que le llamamos bolsas o calcetines, aquí en México es muy común ese nombre, que básicamente pues es una malla que envuelve al filtro, que tú colocas al arranque de la instalación, dejas correr el sistema por un par de días, y posteriormente retiras esa bolsa y dejas la malla ya para servicio continuo, ¿no? Entonces, pues también nosotros contamos con este tipo de componentes. ¿Ok? Algo que es bien importante y que hay que resaltar, pues es la compatibilidad entre las líneas entre acero al carbono y acero inoxidable, ¿no? Si tú ya tienes una instalación con acero al carbono y quieres cambiar a acero inoxidable y ya tienes un stock ahí en tu almacén, la primera pregunta es, bueno, pues ya lo que tengo no me va a servir, ¿no? La realidad es que como la línea de acero al carbono se inició primero y después salió conservando el mismo concepto de flexibilidad, la versión de acero inoxidable, hay una compatibilidad entre estos componentes, e incluso tú puedes cambiar un bonete constituido en acero inoxidable y colocárselo a un cuerpo de acero al carbono, ¿no? Es el mismo maquinado, tienen las mismas dimensiones internas, y eso pues nos ayuda a que el mismo kit de refaccionamiento que tú utilizas para la línea en acero al carbono lo puedes ampliar para la línea en acero inoxidable. Asimismo, en la gráfica tú puedes ver todos esos tamaños donde hay esta compatibilidad, ahí donde encuentras esa X, quiere decir que la refacción o el top, la parte del bonete, es compatible entre las dos versiones de acero inoxidable o acero al carbono. ¿Okay? ¿Cuáles son las refacciones que nosotros tenemos para toda esta línea? Pues hay 3 tipos de kits de mantenimiento. ¿Okay? El primero de ellos es un kit de inspección, donde básicamente vas a contener todos los empaques, los ovens, los anillos necesarios para que tú puedas abrir la válvula, hacer una inspección, hacer una operación de limpieza y volverla a cerrar y poner en funcionamiento. ¿Okay? Eso es lo que incluye el primer kit. Como mencionábamos, hay una compatibilidad entre la línea de acero inoxidable y la línea de acero al carbono, así que el mismo kit que tú utilizas para la línea de acero al carbono es el mismo kit que vas a utilizar para la línea de acero inoxidable. En Danfoss hemos generado una filosofía de enviarte, junto con el kit que has adquirido, enviarte una hoja de spare parts, ¿no? Dado que este kit de inspección es homogéneo
a las diferentes funciones de la válvula sin importar el tamaño, sin importar la aplicación, pero sí el tamaño de la misma. Es decir, el mismo kit de inspección que tú necesitas para una válvula de paso de 1 pulgada es el mismo kit que te va a llegar cuando lo solicitas para una válvula de expansión manual, o es el mismo kit que te va a llegar para un filtro de 1 pulgada, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cuando te llegue el kit, lo que tienes que hacer es verificar a qué componente le vas a cambiar o vas a hacer ese procedimiento de mantenimiento, y dependiendo del componente que tú tengas, son las piezas que vas a utilizar del conjunto de refacciones que nosotros suministremos, ¿ok? Entonces el primero es kit de inspección. El siguiente kit disponible es un kit de reparación, que básicamente es el mismo kit de inspección, pero adicionamos aquí el estopero, ¿no? Entonces este kit de reparación está disponible para aquellas válvulas, pues, que tienen estopero en su constitución, como son válvulas de paso, válvulas de expansión manual y stop check. Y sigue la misma filosofía, es el mismo kit que, independientemente de la aplicación, cuando es el mismo tamaño, es el mismo kit que tú vas a recibir. ¿Okay? Igualmente te vamos a mandar la hoja como spare part, donde tú puedes identificar fácilmente cuál es el tipo o la función de la válvula a la cual le vas a dar ese mantenimiento, y cuáles son tanto las piezas que trae ese kit como la ubicación en un explosionado de donde tienes que encontrar esa pieza dentro de la válvula. ¿Okay? Y el último kit que nosotros tenemos disponible para este tipo de familias es el kit de renovación o el kit de overhaul. Básicamente aquí cambiamos completamente el interno de la válvula, ¿no? En el caso de los sellos cambiamos lo que es el asiento, cambiamos lo que son los balines. Este kit sí es especial, a diferencia de los dos anteriores. Este kit sí es uno por cada tipo de válvula y tamaño de válvula, ¿no? Es decir, una válvula de paso tiene un kit de overhaul diferente a la válvula check de 1 pulgada. Son funciones completamente diferentes, y por ende el kit de overhaul que se necesita pues es completamente diferente también. Vamos a enviar igualmente pues la hoja de spare part, donde tú puedes identificar tanto la ubicación como el número de piezas que incluye este kit que nosotros hemos suministrado. ¿Okay? ¿Qué otros componentes Danfoss? Esto que vimos fue la familia SBL. Como decíamos, estos aquí en México los llamamos componentes de línea, porque lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de una construcción de un sistema de refrigeración. Generalmente son entre el 60-70% de un sistema de refrigeración están este tipo de componentes en las diferentes aplicaciones, ya sea en la parte de alta presión del compresor y el condensador, o bien en la parte de baja presión del evaporador, o dependiendo del tipo de alimentación de refrigerante que tengas a tu sistema, pues ahí lo van a estar. Sin embargo, pues hay otros componentes dentro de la plataforma Danfoss que también están construidos de este tipo de material, y vamos a pasar muy rápidamente por ellos y cuál es la aplicación que tienen. El primero de ellos son las válvulas motorizadas, que la gente que ya conoce Danfoss, y si no, y la gente que no lo hace, seguramente también ha oído de lo que es la válvula motorizada. Básicamente es una válvula que está actuada por un motor, ¿ok? Y en este caso tenemos una válvula que está construida de acero inoxidable. El modelo es ICM-TS, pero que la aplicación es básicamente para CO2, no está para que sea empleada con refrigerantes flammables. La aplicación va muy focalizada a aplicaciones con CO2 y aplicaciones ya sea en la parte subcrítica o en la parte transcrítica. Cuando hablamos de sistemas de refrigeración, tienen un rango de temperatura bastante grande, desde los -60 hasta los 120 centígrados, pero esta particular pues es justamente la que la hace apta para estas aplicaciones de CO2. Como sabemos, pues el CO2 es un refrigerante que trabaja presiones mucho mayores cuando hablamos de los mismos rangos de temperatura, y estamos hablando entre amoníaco y CO2 y otros refrigerantes, pues el CO2 trabaja a unas presiones mucho más elevadas. Este tipo de componentes, esta válvula motorizada, te puede aguantar hasta 140 bares, 2.300 libras, es decir que tiene un rango muy amplio de aplicaciones. Tiene un diferencial de apertura
de los 90 bares. Es justamente por eso que se utiliza en las aplicaciones de CO2. Una de las principales aplicaciones que hemos encontrado nosotros de esta válvula pues es en la línea que comunica al gas cooler en una aplicación de CO2 transcrítico, y donde recordemos ahí tenemos el CO2 todavía en estado gaseoso y necesitamos nosotros pues enviarlo nuevamente a un estado líquido. Ese proceso de expansión y reducción de presión lo hacemos a través de esta válvula para volver a convertir el CO2 de un estado gaseoso, llevarlo nuevamente al estado líquido y de ahí distribuirlo a las diferentes aplicaciones. Solamente existe un tamaño de conexión que es 1 pulgada. La conexión es tipo Botwell en tipo DIN. Sin embargo, para adaptarnos a las diferentes capacidades que se pudieran requerir en las aplicaciones, existen 4 tipos de conos de expansión que van desde el A33, el cono A, el cono B y el cono C. Estos conos tienen diferente tipo de capacidad y esto nos hace pues que nos podamos nosotros adaptar de mejor manera a las aplicaciones en cuanto a la capacidad de acuerdo a las condiciones de operación. Esta válvula pues está ligada a un servomotor, ¿no? Realmente quien hace la parte de apertura es un motor. En este caso es un iCat. No es igual al que nosotros utilizamos en la línea de acero al carbono. La construcción es un poco diferente, pero tiene las mismas características, ¿no? Al final es un motor que está con una protección IP67, está en un rango amplio de temperaturas, pero que debe de ser pues modulado a través de una señal analógica, y para ello tenemos 2 opciones. Puede ser a través de miliamperes, ahí el rango puede ser de 0 a 20 o de 4 a 20 miliamperes, o le podemos mandar una señal en volts, y también tenemos 2 opciones, ¿no? De 0 a 10 o de 2 a 10 volts. Todo esto es configurable en el propio motor, así que pues básicamente es una válvula a la cual tú le mandas una señal analógica y esta va a responder abriendo de 0 a 100% relacionado con esta señal analógica que tú le hagas llegar. El otro componente que nosotros también, también tenemos en acero inoxidable pues son válvulas de expansión electrónicas. Si bien hemos hablado que ahora se ha hecho tendencia a voltear a refrigerantes naturales como es el CO2, otra tendencia también son los sistemas de baja carga de amoníaco principalmente, ¿no? Todo en busca de la seguridad de las instalaciones. Existe mucha literatura relacionada con opciones para tratar de disminuir la cantidad de amoníaco que nosotros nos tenemos en nuestro sistema de refrigeración, y uno de ellos se está volviendo a mirar a las aplicaciones que llevan expansión directa, ¿no? Es muy común, al menos en México, que la gran mayoría de sistemas de recirculación que están aquí instalados son sistemas de recirculación, la gran cantidad de sistemas de refrigeración instalados son sistemas de refrigeración por bombeo, donde tú mandas un exceso de refrigerante a las aplicaciones, y se está volviendo a mirar a tratar de reducir la cantidad de amoníaco que nosotros tenemos para empleando sistemas de alimentación de expansión directa, ¿no? Aquí nosotros tenemos una opción que son las válvulas de expansión electrónica, el modelo AKBA10, y básicamente dentro de este modelo pues tenemos 8 tipos diferentes de orificios de capacidad. Lo mismo, lo que buscamos es darte un componente que se adapte a las características de operación y de capacidad que tú necesitas. Este tipo de válvulas pues se han definido como una válvula solenoide con orificio de expansión. Así es, realmente en el arreglo que tú tengas en la aplicación de expansión directa, puedes poner una solenoide o no la puedes poner. Todo es tema de cómo vas a controlar los procesos de deshielo o los procesos de control de temperatura del cuarto para mandar la señal de on-off al componente, ¿okay? Y para ello pues necesitamos una bobina. Hay un rango muy grande de bobinas, ya sea de directas o alternas, de corriente directa o corriente alterna, que pueden ser seleccionadas para el uso en conjunto con esta válvula de expansión electrónica. La capacidad generalmente va a estar rondando entre 1 y 28 toneladas de refrigeración.
lo cual pues realmente nos hace provistas de que esta válvula pues pueda aplicarse a un amplio rango de evaporadores. Y así como tenemos la válvula de expansión, pues también tenemos una opción de válvulas solenoides, ¿no? La función de una válvula solenoide, pues es también permitir el flujo al 100% no de refrigerante, pero a través de una señal eléctrica, ¿no? Hay alguien, una señal que nos va a decir cuándo abrir y cuándo cerrar el componente. Tiene las mismas condiciones de presión y temperatura en el rango de presión máxima de operación 50 bares, diseñadas para diferentes rangos de temperatura hasta 150 grados centígrados, y tenemos 3 modelos, lo que es EBS 3, 10, 15 y 20. Esos son los modelos que nosotros tenemos disponibles. Hay una cierta diferencia en cuanto al funcionamiento de cada una de estas válvulas solenoides. En el caso de la más pequeñita, que es la EBB3, pues es una válvula que es directamente operada. ¿Qué quiere decir esto? Que internamente está diseñada para que al momento de que ustedes energicen la bobina, la válvula abra completamente. Al momento que se desenergice, la válvula cierra completamente. Ahora, hay otros una diferencia entre estos dos modelos. Si ustedes pueden ver, tenemos EBBS y EBBST. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que las que no tienen la TS, es decir, el modelo EBBS, se consideran válvulas servooperadas o servoasistidas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que abran necesitan un diferencial de presión de apertura, es decir, que la presión interna, la presión de entrada tiene que ser mayor a la presión de salida, e internamente este juego de presiones hacen que la válvula abra. En el caso de las válvulas EBST, también son servooperadas pero asistidas. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente, si bien hay un diferencial de presión, este ya no es necesario para que la válvula abra. Lo que va a hacer es parecerse mucho al funcionamiento de la solenoide más pequeña, que cuando se energice la bobina, la válvula abra completamente. Entonces, la válvula EBBS 3 y todos aquellos modelos de la válvula EBBST son válvulas que no necesitan un diferencial para poder abrir. En el caso contrario, las válvulas EVBS son válvulas que sí necesitan tener un diferencial de apertura, y eso pues hay que justamente también considerarlo en la selección cuando nosotros seleccionamos cuál modelo utilizar. Es un dato que nosotros podemos encontrar, y para ello también podemos utilizar el software Cool Selector 2. Dependiendo de la aplicación que nosotros vamos a tener, podemos echar mano del software para revisar si la selección del componente que nosotros hemos hecho es la adecuada y cumple para que no tenga algún tipo de problema de operación. ¿Okay? Otra válvula que también está constituida en acero inoxidable es la OFB. Esta válvula es una válvula que conjunta 3 aplicaciones. Puede ser una válvula reguladora de presión, es una válvula check y también es una válvula de servicio. Se aplica para los mismos refrigerantes, puede ser CO2, amoníaco, algunos refrigerantes de la línea HFC. Aquí la particularidad es que solamente está disponible para la versión angular. También tiene esa característica de formar el batt sealing, es decir, cuando nosotros sacamos el vástago, hacemos ese batt sealing interno y podemos cambiar el estopero sin necesidad de evacuar la presión interna del sistema. ¿Okay? Y generalmente, pues este tipo de válvulas nosotros las encontramos, una aplicación muy común de este tipo de válvulas es encontrarlas en los evaporadores que deshielan a través de gas caliente con el método de control de presión. Estas válvulas se ponen en la línea del retorno de condensado de gas caliente, y son estas válvulas las que regulan la presión que nosotros vamos a tener en el evaporador
para llevar a cabo el proceso de deshielo. Esa es una de las funciones muy comunes de la válvula. La otra función también es en un sistema de bombeo en la salida de las bombas. Ahí también va este tipo de componentes. Y por último, en este tipo de componentes individuales, pues tenemos válvulas de aguja o válvulas de servicio. Pues básicamente son válvulas que van ligadas a los otros componentes, a las cuales se les puede asociar un manómetro, a las cuales se les puede asociar un transductor, a las cuales se les puede asociar un punto de purga. Básicamente son válvulas que nos sirven para operaciones bien sea de mantenimiento, bien sea de evacuación de refrigerante, o bien sea pues como puntos de medición, ¿no? Estas válvulas no tienen una restricción de flujos, el flujo puede ser por cualquiera de las dos entradas que tienen, y algo que es muy peculiar es pues que estas válvulas van en el mismo cuerpo, marcadas con el modelo y el tipo de conexión que tiene la válvula. En la imagen ustedes pueden ver que tenemos diferentes tipos de conexión. En México pues generalmente utilizamos conexiones boscables, ya sea 3/8 o 1/4, puede ser MPT o puede ser FPT, son las que más empleamos nosotros, porque como comentaba pues van ligados a algún tipo de manómetro, algún tipo de transductor o algún tipo de punto de medición de alguna variable en la cual se tenga interés tener la lectura dentro del sistema de refrigeración. ¿Okay? Parte de los componentes, y esto es la familia estrella de la plataforma Danfoss, al menos en el segmento de refrigeración industrial, pues son las estaciones de válvulas ICF, ¿no? Es grato comentar pues que nosotros fuimos el primer distribuidor que tiene una versión de estación de válvulas ICF en versión de acero inoxidable. La verdad es que voy a tomar solamente 2-3 slides sobre este tipo de componentes. La razón la voy a dar un poquito más adelante, pero pues básicamente el concepto de ICF es el siguiente, ¿no? Dicen muchas veces que una imagen habla más que 1000 palabras. Lo que ha hecho Danfoss es pues innovar la manera en cómo se hacen los sistemas de refrigeración, ¿no? En la parte superior de la foto ustedes pueden ver todos los componentes individuales que se necesitan para una línea que alimenta líquido a un difusor. En este caso, dado que lleva una check de derecha a izquierda, los componentes son válvula de paso, filtro, solenoide, válvula check, después válvula de expansión manual y por último otra válvula de paso. Ese es un tren típico en aplicaciones de refrigeración industrial, como mencionaba, en la alimentación de líquido a un difusor recirculado con deshielo por gas caliente. ¿Qué ha hecho Danfoss? Pues es llevar todos estos componentes individuales a una estación, ¿no? Un solo cuerpo que va a agrupar todas estas funciones. Y desde la imagen, pues puedes ver cuáles son las ventajas de hacer esto, ¿no? Primero, menor espacio en las instalaciones. Segundo, menor peso en las mismas. Tercero, el hecho de tener menos soldaduras implicadas en los procesos constructivos del sistema de refrigeración. Y por último, y solo por mencionar alguno de ellos, como lo mencionaba, pues es el hecho de contener menor cantidad de refrigerante en el interior del arreglo, ¿no? Cuando nosotros tengamos la necesidad de evacuar el refrigerante interno, pues básicamente es diferente, ¿no? La cantidad que tú tienes en un tren tradicional, que dependiendo del expertise de la persona que haga el proceso de soldadura, va a tener entre 1 metro a 1,50 m toda la longitud de tramo a tramo. En el caso de las ICFs, pues es un componente que tiene una longitud de alrededor de los 35 centímetros, toda la cantidad de refrigerante interna pues es mucho menor, ¿no? Entonces esta es la innovación que hizo Danfoss en el concepto. Realmente, al igual que todo lo que hemos visto, pues lo puedes utilizar para aplicaciones de CO2 o para amoníaco. Eso lo hace tener condiciones de presión y de temperatura
en el caso de temperatura desde los menos 60 a los 120 grados centígrados, en el caso de la presión hasta los 52 bares. Danfoss arrancó con esta innovación pues ya en el 2006, ya llevamos un tiempo bastante largo en el expertir de estos componentes. Tenemos una familia completa de estaciones de válvulas ICF que si ahora lo trasladáramos a las aplicaciones y pudiéramos ver las líneas que están implícitas en un difusor, nosotros tenemos líneas de líquido, líneas de gas caliente o líneas de succión en un difusor, y dependiendo del tamaño del difusor y de la capacidad, pues podemos encontrar diámetros pequeños, medianos y grandes, ¿no? Actualmente, pues ya nosotros estamos en todas las líneas, ¿no? Tenemos ICF para líneas de líquido, ICF para líneas de gas caliente, ICFs para líneas de succión. Hace 2 años se incorporó al portafolio de productos las ICF Large, que básicamente tenemos la versión 50 y 65, las dos imágenes que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Ha sido un camino muy largo, pero Danfoss lanza la versión también de acero inoxidable, ¿no? Únicamente para los tamaños ICF 20 e ICF 25. No quiero dar muchos detalles de esto, como les comentaba, porque vienen grandes noticias para lo que es la plataforma ICF en Danfoss, noticias que van a ser muy bien recibidas pues tanto en México como para toda la parte del continente americano. Vamos a hacer todo una especie de lanzamiento para promocionar pues esta nueva línea, para promocionar más que en esta nueva línea, esta línea de productos. Vamos a hacer toda una campaña. Entonces los invito a la gente que tenemos ahora como asistentes, pues que estén pendientes. Hay noticias bastante relevantes en cuanto a la plataforma ICFs, y es por eso que dejo hasta aquí digamos lo que es la válvula ICF, las estaciones de válvulas ICF, hablar un poquito del concepto. Viene un webinar especial para ICFs, así que también los invito a que estén atentos para ellos, y en ese webinar es la punta de lanza para toda la campaña de lanzamiento que tenemos para anunciar estas noticias referentes a la familia ICFs y de estaciones de válvulas. ¿Ok? Ya por terminar un poquito la presentación, pues la idea es ir por ciertos tips en cuanto a mismo aplicaciones, también en cuanto a mismo temas relacionados con el acero inoxidable. Y parte de algo pues es ver dónde encontramos esto, ¿no? Hemos hablado de los diferentes productos, de las ventajas que tiene utilizar el acero inoxidable dentro de nuestro sistema de refrigeración. En el slide ustedes pueden ver una planta típica de refrigeración que trae un almacén de producto, ahí puede ser congelado o refrigerado, cuarto de máquinas, y por el otro lado pues trae un equipo de congelación, un plate freezer, ¿no? Dentro de todo este sistema que integra los componentes, ¿qué podemos nosotros encontrar en versión de acero inoxidable? Pues básicamente, dependiendo del tamaño, casi todo, ¿no? Lo primero que podemos nosotros encontrar pues son válvulas de paso en todas las líneas, como mencionábamos, hasta 5 pulgadas, ahí tenemos la versión disponible. Es algo que podíamos echar de mano en el proceso de construcción. Válvulas check o stop check, aquí este sistema de refrigeración es un sistema de bombeo. Entonces, como mencionaba, pues lo que son la válvula check o stop check pueden ir ligadas a las salidas de la descarga de las bombas. Estaciones de válvulas en todo lo que son los arreglos, tanto en las líneas de líquido para los difusores, más estaciones de válvulas ICF en las diferentes líneas que nosotros tenemos para los evaporadores, estaciones de válvulas en la línea que va a alimentar de refrigerante de alta presión al recirculador, también lo podemos encontrar disponible. Válvulas UFB, como mencionábamos, una de las aplicaciones pues es la válvula que controla
el que controla la presión de deshielo del evaporador cuando es un evaporador que deshiela por gas caliente, y adicionalmente a estas líneas que ya hemos revisado en la presentación, pues también nosotros podemos contar en versión de acero inoxidable pues ciertos controles ligados con el control del nivel de refrigerante, ¿no? Hace par de años hemos lanzado el sensor de nivel, una sonda de nivel que te mide a lo largo y ancho el nivel de refrigerante que tú quieres, y hace 2 años hemos lanzado también el sensor de nivel puntual. Ambos componentes están hechos de acero inoxidable, entonces también los podemos nosotros incluir dentro del portafolio de productos. Ya yéndonos un poquito más a dónde específicamente los podemos emplear, pues aquí hay un evaporador en expansión directa. Realmente tomé esta aplicación como base por lo que hemos comentado que pues ha vuelto tendencia a regresar a sistemas de expansión directa con el objetivo de disminuir la cantidad de amoníaco principalmente, de refrigerante que nosotros tenemos circulando a través de nuestro sistema de refrigeración. Así que pues en una aplicación muy típica donde tú necesitas solamente la línea de líquido y la línea de succión, tú puedes encontrar la válvula ICF, una válvula de 4 puertos, donde vas a encontrar la válvula de paso, el filtro, la solenoide y la válvula de paso, y por fuera la válvula de expansión, en este caso la AKBA, en la línea de líquido, y en la línea de succión solamente una válvula de paso, ¿no? Al ser de expansión directa no estamos regulando nada, ningún tipo de presión. Estamos suponiendo que esto va a un compresor o a un separador de succión al mismo nivel de presión al cual succiona el compresor. Y bueno, pues Danfoss también adicionalmente tiene todos los controles necesarios para hacer el control del difusor en expansión directa. Hemos lanzado también hace no más de un año el controlador EKE 400, que pues es el destinado de llevar toda la lógica de operación del difusor, de hacer el control de recalentamiento preciso para el caso de la expansión directa. Pues realmente lo que se necesita es tener o buscar que ese recalentamiento sea el menor posible para poder aprovechar toda la superficie del evaporador en lo que nos interesa, ¿no? Que es el proceso de evaporación de refrigerante para generar la capacidad térmica que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, esto puede hacer a través de esta opción por componentes por separado, o bien podemos ingresar toda una estación de válvulas completa, y en lugar de tener una válvula pulsante que sea la dedicada de hacer la expansión, podemos tener una válvula motorizada, ¿no? Ambos tienen sus ventajas y desventajas. La opción de por cuál ir pues dependerá del análisis que tenga que hacer el ingeniero proyectista, desde la precisión con la cual necesites el control de recalentamiento, como también los costos de instalación iniciales. Entonces son parte de las aplicaciones donde podemos encontrar nosotros componentes de acero inoxidable. Los invito pues también a revisar todos los documentos técnicos que nosotros tenemos. Generalmente todos los productos Danfoss tienen otros tipos de documentaciones, un manual técnico donde vas a encontrar toda la información detallada del funcionamiento de la válvula, los tamaños y conexiones disponibles, pesos y dimensiones, todo lo relacionado lo vas a encontrar ahí. Un manual de instalación que básicamente pues te da qué hacer y qué no hacer. De hecho, este manual es el que acompaña nuestras válvulas cada vez que te llega a ti, a tus manos, un producto de nosotros, pues te llega un manual de instalación donde puedes encontrar todo lo relacionado a buenas prácticas en campo de instalación y servicios de mantenimiento. Y hay otro manual que es de spare parts, donde te indica qué es refaccionable y qué no del componente. Todos estos manuales están disponibles en la web a través de la página de Danfoss Product Store. Entonces los invito pues a la gente que sea de interés a dar pues ingresar a la página. Hay información relevante, o bien pues igual enviarme un correo y nosotros lo hacemos llegar con todo gusto para ustedes.
Por último, lo que quiero hablar con usted, pues es ustedes, que es parte de qué es, cómo soldamos estos componentes, ¿no? Ya tenemos una línea muy completa de componentes de acero inoxidable. Ahora, ¿cómo los integramos al sistema de refrigeración? Pues realmente tenemos dos opciones típicas, ¿no? Es decir, tener un componente de acero inoxidable, una válvula de acero inoxidable, y la vas a conectar a tubería de acero inoxidable. O bien, tener una válvula de acero inoxidable, pero ahora la vas a conectar hacia tubería o hacia un elemento que no es acero inoxidable, y lo más común pues es que sea acero al carbono, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando se hace soldadura hacia acero inoxidable, lo primero que tenemos que cuidar son los diámetros y el espesor de la tubería que nosotros vamos a utilizar de acero inoxidable. Hay gente que recomienda el ANSI ER2, puede traer normas o realmente trae lineamientos que nos indican cuál es el espesor adecuado, la tubería adecuado para sistemas de refrigeración. En este caso, pues te indica que tuberías menores a 1,5 al menos deben de tener cédula 40 como mínimo, y en el caso de tuberías con diámetro mayor a 2 pulgadas de acero inoxidable, la cédula debe de ser 10. Esto hace la especificación cuando el método de soldadura, el método de unión entre componentes es diferente a ser boscable. Cuando es boscable, tanto para acero al carbono como para acero inoxidable, la cédula de ambos componentes de tubería debe ser cédula 80, ahí no hay de otra, pero en el caso que estemos hablando de un método de unión entre componentes diferente a ser boscable, podemos utilizar estos diámetros, estas cédulas, y realmente el proceso de soldadura pues más empleado para hacer la unión entre dos componentes de acero inoxidable es el TIC. Es un proceso de soldadura pues que además tiene otro tipo de ventajas, como ser una soldadura mucho más limpia. También nos va a ayudar a la parte de la buena operación del sistema de refrigeración. Muchas veces, dependiendo del tipo de soldadura que vas a hacer, si es lo que se conoce como soldadura de tipo filete, o bien si es una soldadura donde llevas un bisel, pues puede ser únicamente, digamos, la unión de materiales por el proceso de soldadura sin necesitar un material de aporte o de relleno, cuando son soldaduras a tope. Cuando se necesita pues hacer un relleno, lo que nosotros necesitamos hacer pues es que ese material de relleno sea al menos de la misma ¿cómo se llama? Del mismo material de acero inoxidable. Hay diferentes tipos de materiales de aporte, cada uno se va a tener que seleccionar de acuerdo con el tipo de soldadura que vamos a hacer, pero pues la recomendación es esta en cuanto a diámetros de tubería y cédulas que tú necesitas tener. En el caso de cuando se vaya a hacer pues una transición de material en acero inoxidable a acero al carbono, pues aquí cambia un poquito, ¿no? Las cédulas en acero al carbono son las que yo estoy aquí comentando. Igual, para diámetros inferiores a 1,5 tienes que ir con cédula 80. Para diámetros entre 2 y 6 pulgadas tienes que ir a cédula 40. Para diámetros entre 8 a 12 pulgadas, cédula 20, y diámetros mayores a 14 pulgadas, cédula 10, es lo que se recomienda en los diferentes estándares para acero al carbono. Volvemos a lo mismo, el proceso más empleado de soldadura es el TIC. Sin embargo, aquí, pues dependiendo del tipo de soldadura, generalmente vas a llevar material de aporte. Este material pues debe de ser como lo mencionábamos, de acero inoxidable con ciertas características, y básicamente pues aquí en las fotografías ustedes pueden ver esos ejemplos, ¿no? Donde se liga material de acero inoxidable contra material de acero al carbono. Hay ciertas recomendaciones que también hay que seguir. Por ejemplo, es muy común que se busque que el acero al carbono pues traiga alguna babera o algún recubrimiento aislante o resistente a la corrosión. Entonces pueden ver aquí en el caso de estas fotografías, pues que la parte de atrás, estas fotografías son de aplicaciones de cervecerías, de tanques de fermentación, tanques chaquetados, y pues
puedes ver el grado de oxidación que ya tiene también el acero al carbono, ¿no? Entonces, recomendable como buena práctica, pues es hacer un recubrimiento que te evite este proceso de oxidación, y como práctica común, pues también se recomienda que este recubrimiento al menos vaya 2 pulgadas hacia el límite del acero inoxidable, ¿no? 2 pulgadas en esa unión entre acero inoxidable y acero al carbono, que el recubrimiento con el cual hagas en el acero al carbono lo extiendas 2 pulgadas hacia el acero inoxidable, principalmente porque en esa parte pues el acero inoxidable estuvo expuesto al proceso de soldadura, a un proceso de calor, y eso en algún punto te puede generar también algún tipo de repercusión en el acero inoxidable que te puede llegar a llegar a procesos de oxidación pues no deseados en el material, ¿no? Entonces también es importante pues mencionar que la diferencia cuando tú vas a hacer una soldadura entre acero al carbono y acero inoxidable, los biseles son diferentes. En el caso del acero inoxidable, debido a que el acero que utilizas contiene níquel, el acero inoxidable contiene níquel, eso hace que la soldadura sea un poco más viscosa. Entonces el bisel, el ángulo del bisel que tú tienes que tener es mayor, tiene que ser mayor que el que estamos acostumbrados a hacer en acero al carbono, pues básicamente para permitir que esa soldadura haga buen trabajo entre los dos materiales. Es una práctica que hay que también comentar. Y el otro hecho pues es que en estos procesos de soldadura pues tienes que limpiar bien también el acero inoxidable, principalmente de suciedad, de grasas, todo aquel compuesto que pueda tener carbono, hay que limpiar bien al acero inoxidable. ¿Esto por qué? Porque pues estas suciedades que contienen carbono pueden generar una especie de efecto no deseado, pueden generar compuestos, un compuesto que se hace por la adición del proceso de soldadura y que tiene carbono, se genera un compuesto que lo que hace es sensibilizar al acero inoxidable y puedes ligar procesos de oxidación del acero inoxidable, de corrosión por picaduras, ¿no? No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, aquí desafortunadamente no puse una foto, pero hay partes donde el acero inoxidable se ven como puntitos de óxido, y eso es generalmente porque en el proceso de soldadura pues se incluyó en ese proceso de soldadura justamente carbono. Inclusive los materiales de aporte que se necesitan o que se emplean para los procesos de soldadura pues tienen que ser materiales de aporte con bajo contenido de carbono. Pues para finalizar ciertos tips, pues hay que recordar los aceros inoxidables más empleados. En el caso de nuestras válvulas nosotros empleamos el 304, en el caso de tuberías puede ser 304, puede ser 316, pues hay que recordar que este tipo de aceros inoxidables en presencia de sales de halógeno, principalmente de cloruros, van a penetrar esa capa pasiva de cromo y pueden llegar a lo que mencionamos de cierta corrosión por picaduras, lo cual pues no es muy deseable. Y también pues el hecho de que estos aceros inoxidables cuando se exponen a hipoclorito de sodio o a soluciones de ácido clorhídrico con altas concentraciones, pues también van a reflejar una corrosión por porosidad que puede llegar a dañar el acero inoxidable, ¿no? Como mencionamos, parte del uso de estos materiales son en industrias en alimenticias, en aquellos donde pues por el mismo proceso se necesitan operaciones de limpieza y sanitización. Generalmente estas soluciones que se emplean aquí pues son o ácidas o ligeramente alcalinas o fuertemente alcalinas, o están hechas a base de cloro. Entonces todo este tipo de compuestos deben de ser visualizados para tratar de maximizar la vida útil del acero inoxidable. Hay se recomienda hacer ciertas limpiezas. En el caso de espumas que son ligeramente alcalinas, pues son recomendables para la eliminación de ciertas grasas animales, principalmente cuando el equipo está instalado en estas zonas donde tú tienes estos contaminantes de grasas animales en el mismo ambiente.
¿ok? Y también hay ciertas espumas de limpieza que son ligeramente ácidas y que se recomiendan para la eliminación de las manchas o discrutaciones que puedan llegar al acero inoxidable, ¿no? La verdad es que acá en México, pues hablando un poco de la experiencia, el acero inoxidable se utiliza poco, no es todavía algo que se utilice con mucha frecuencia. Lo más utilizado pues es acero al carbono, siguiendo las normas, pero una de las grandes ventajas que también puede tener el acero inoxidable pues son las aplicaciones en baja temperatura, ¿no? Ahí es donde pues hay que valorar la parte de precio, la parte del ambiente. Al final de cuentas, pues hay que revisar las ventajas que nos puede traer el acero inoxidable por las propias características y por otro lado los costos de instalación, y eso nos va a dar pues una idea de cuál sería la mejor opción. Sin duda, el acero inoxidable pues tiene una durabilidad y una resistencia a la corrosión probada, y pues la idea pues es tenerlo en mente como una opción para el diseño de sistemas de refrigeración. De mi parte, sería todo. Pues muchas gracias, agradezco ahí el tiempo, y por aquí vamos a ver algunas preguntas y respuestas, ¿no? Rosy. Sí, Juan Carlos, tenemos algunas preguntas y si gustas te apoyo en darle lectura, ¿te parece bien? Sí. O las puedes también ver aquí en el chat. Mira, nos pregunta Yaritza. Muchas gracias, Yaritza, por tu pregunta. Dice, me gustaría saber de algún sensor de nivel mecánico para un condensador de amoníaco tipo inundado. Un condensador de amoníaco inundado. Bueno, mira, la ¿Algún verdad es que sensor? tenemos... Ajá, algún sensor de nivel. Ajá. El sensor de nosotros, el AKS 4100, es un sensor que puede utilizarse para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Habría que revisar exactamente qué es lo que quiere hacer Yaritza, en el sentido de qué nivel es el que quiere ella guardar y cuál es la otra variable, ¿no? Es decir, cuándo quieres que ese nivel suba o baje o se mantenga, ¿no? Si gusta, pues ahí está mi número de contacto. Sí tenemos opciones. Lo que se me viene a la mente ahorita solamente por la pregunta, pues es utilizar el control del nivel 4100, ligarlo a alguna variable y que ella nos dé la señal para que la válvula, o sea, tendría que ser un conjunto, es decir, tendría que ir una válvula, se me ocurre una válvula motorizada, el sensor de nivel y ahí una variable, ¿no? Entonces, con esas tres cosas podríamos hacer el control que ella busca, pero la verdad pues habría que revisar un poquito más a detalle cuál sería el caso, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y tenemos una segunda pregunta de Jaime Barrera, y te pregunta, ¿en qué aplicación se puede emplear como válvula de expansión y válvula solenoide a ver, aquí no alcanzo a leer, las AKBA 10. AKBA 10, exacto. Sí, lo que pasa es que las válvulas AKBA 10 son unas válvulas de expansión. Voy a regresar un poquito aquí al diagrama. Aquí. En esta aplicación es un ejemplo de ello, ¿no? Aquí nosotros tenemos en la línea de líquido una válvula de paso, un filtro, y yendo en la ICF, viendo los componentes de derecha a izquierda. El primero es una válvula de paso, después un filtro y después hay un componente que es con una bobina, ahí se puede ver fácilmente, es una válvula solenoide y después la válvula de paso. Ahí tú tienes una válvula solenoide y después tienes la AKBA. Entonces es muy común este arreglo donde la AKBA está únicamente ligada al control de recalentamiento. Es decir, no hace nada más, es decir, la válvula va a abrir o cerrar dependiendo del recalentamiento que tú hayas seteado. Y la válvula solenoide que está montada sobre la ICF, generalmente es encendida o es energizada o desenergizada por temas de temperatura, es decir, cuando la aplicación ya llegamos a la temperatura que nosotros necesitamos, mandamos a cebar la solenoide y ahí cortamos la alimentación de líquido. Dado que el AKBA es una válvula solenoide con orificio de expansión,
tú lo que podrías hacer es eliminar la solenoide que está montada sobre la ICF y solamente colocar la AKBA. Inclusive hay arreglos en las estaciones de válvulas de ICF donde tenemos, en lugar de solenoide, tenemos AKBA. Y aquí tanto el control de temperatura como el control de recalentamiento van a mandarle señales a la bobina que está ligada a la AKBA para que abra o cierre dependiendo de lo que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, va a abrir o cerrar dependiendo del recalentamiento, pero también la va a mandar a cerrar cuando ya hayamos llegado a la temperatura que nosotros queremos en la aplicación. Entonces ahí podríamos nosotros quitar la solenoide y ¿cómo se llama? Y solamente dejar el componente de la válvula de expansión a través de la KBA. Excelente, Juan Carlos. Pues mira, nos están llegando un par de preguntas más que puedes leer, de hecho, hasta arriba en nuestra sección de preguntas. Si gustas también podemos darle lectura a estas dos últimas y pues pasamos a hacer el cierre. Sí, la de Arnulfo, que nos dice, ¿la válvula stop check se abre completamente o tiene algún número de vueltas dependiendo del diámetro de la ICF? No, la válvula stop check básicamente, o la aplicación es, tú la puedes cerrar, digamos, o sea, es una aplicación, tú puedes con el vástago cerrarla, o bien cuando abres el vástago la dejas en función de check. No hay que darle un número de vueltas, es únicamente o abierta completamente o cerrada completamente. En un punto la pones como a trabajar en modo de check y en otro punto la cierras completamente. Solamente esas dos aplicaciones, pero no hay que hacer un número de vueltas. Y la pregunta de Luis Tostado, válvula reguladora de presión de evaporación, no la entiendo bien, la verdad es que no sé a qué refiera, Luis. Si nos puedes ayudar o mandarnos un mail sobre tu pregunta. Y me parece que son todas, ¿no? Rosy, las preguntas. Así es, Juan Carlos, sí, son ya prácticamente las últimas preguntas que llegaron aquí en la plataforma. Y pues si te parece bien, vamos a comenzar a hacer el cierre. Ahí para toda nuestra audiencia, pues tienen a su disposición el correo electrónico de mi compañero Juan Carlos. Si quedó por ahí alguna inquietud pendiente, pues los invitamos a que te escriban de manera personalizada, Juan Carlos, para que puedas pues prácticamente dar respuesta. ¿Te parece bien? Sí, gracias, con todo gusto sería ahí que nos contacten. Excelente. Bueno, pues estamos ya haciendo nuestro cierre. Yo tuve por ahí una pequeña falla técnica en transcurso del webinar de conexión de Internet. Espero mi cámara se vea correctamente. Y bueno, pues vamos a hacer ya nuestro cierre oficial de este webinar. Agradecemos muchísimo a todos nuestros participantes haber estado con nosotros en este webinar. Y aquí estamos viendo en pantalla. No dejen de escuchar nuestro podcast, estamos ya preparando pues el cierre de esta primera temporada, estamos ya trabajando el episodio 10, 11 y 12, así que estén muy pendientes porque próximamente estaremos ya comunicando para todos ustedes en nuestras redes sociales que está listo nuestro audio. Por favor, escríbanos comentarios qué otros temas les gustarían que abordáramos, contenido técnico que les gustaría escuchar en este podcast y así, bueno, sacarle el mejor provecho a este nuevo medio de capacitación audiovisual. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden que ahí estamos subiendo muchísimo contenido, como lo comentó el ingeniero Juan Carlos. Tenemos ahí pues un contenido bien fresco que es el lanzamiento de nuestros intercambiadores. Están ya ahí arriba las sesiones que brindamos, toda la capacitación técnica del lanzamiento. Tenemos también disponible el tema de la aplicación Hexact, así que ahí está disponible para todos ustedes y les recomiendo que se suscriban para que cuando subamos un video les llegue la notificación de que hay un contenido nuevo por parte de Danfoss México en nuestro canal de YouTube. También tenemos pues nuestra revista Solutions, no dejen de leerla, tenemos muchísimos medios para todos ustedes, estamos en la edición 6, ahí estamos hablando de electrificación, hay casos de éxito, lanzamientos, entrevistas, así que pues siempre los invitamos a que den lectura. ¿Cómo la encuentran? En danfoss.mx, ahí está
el acceso hacia Revista Solutions. Asimismo está el acceso a toda nuestra agenda de webinars, como pues estamos ya en el tercer webinar del mes de enero. Este próximo jueves terminamos la agenda, pero estén pendientes porque ya a la voz de en un par de días estaremos publicando la agenda del mes de febrero con muchos más temas. Este 27 vamos a hablar de principios básicos del control de la refrigeración. Lo va a impartir uno de nuestros colegas, también muy experto, Julio Tamés. Así que no se pierdan, vayan, regístrense. Ahí en danfos.mx encuentran prácticamente todo el contenido que les estamos diciendo. Y pues con esto, Juan Carlos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Perdón, me estoy saltando por aquí los correos de servicio de atención al cliente, que pues son muy relevantes. Si por alguna razón no lograron anotar el correo de Juan Carlos, tómenle un screen ahí a estos correos para cualquiera, pues, en donde se encuentren ubicados, escriban donde se sientan más en confianza de redactar alguna duda técnica, alguna cotización, alguna supervisión de algún proyecto, pues ahí nuestros ingenieros y el equipo de soporte pueden darles la atención. Ahora sí, nos despedimos, que pasen una excelente tarde-noche y muchísimas gracias, Juan Carlos, que estés muy bien.